bautizan y entonces les hacen creer el Evangelio. Pero lo que pasa aquí es que esta mentalidad la tiene la gente por la falta de preparación de la apologética en las iglesias. Hoy en día es muy importante que las iglesias enseñen lo que es apologética a cada uno de sus miembros, para que así se les dé las herramientas necesarias para poder defender nuestra creencia, nuestra fe. Y existe esa necesidad urgente hoy en día, porque además de que nosotros podamos compartir el Evangelio, debemos defenderlo. Eso es lo que debemos hacer nosotros hoy en día. Y la fe cristiana, sabemos que hoy día la fe cristiana es la más atacada en todo el mundo. Si nosotros podemos escuchar, podemos ver, de acuerdo a lo que sabemos según las religiones, a ninguna otra religión se le ataca tanto como la fe cristiana. Es la fe más atacada. Y muchos se mofan de lo que creemos. ¿Y a cuánto les ha tocado decir, no hombre, que los hermanitos y que los aleluyas, y que se mofan de lo que nosotros creemos? Y esto es, emprenden campañas a favor del ateísmo o de otras religiones y se encuentran en el escepticismo. La gente hoy en día tiene muchas preguntas, quiere respuestas a preguntas que tienen, inclusive dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, podemos ver gente que tiene esas mismas preguntas. ¿Por qué? Por la falta de la apologética en cada uno de sus miembros. Pero vamos a ver qué es la definición de apologética. La definición de apologética, la apologética proviene del griego apología, que significa la posición de una defensa militar contra un ataque, ¿verdad? Por tanto, la apologética cristiana para nuestros fines la definiremos de la siguiente manera. Es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar una defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Es la disciplina que todos debemos de tener para ofrecer y presentar esa defensa y la veracidad de nuestra fe, ¿verdad? Existen dos tipos de apologética cristiana. Vamos a ver dos tipos de apologética, que es la evidencialista y la presuposicionalista. La evidencialista es el principio. ¿Alguien lo puede leer de allá? ¿Lo alcanzan a leer? ¿No lo alcanzan a leer? Yo le ayudo, hermana. El principal enfoque de la apologética evidencialista es la idea de que podemos y deberíamos usar las evidencias objetivas o demostraciones que Dios nos ha dado en el orden creado como parte de nuestras pruebas y nuestra persuasión en la apologética. Por ejemplo, la creación testifica a un creador y nosotros deberíamos emplear esa creencia como parte de nuestra evidencia de que Dios existe. Correcto. La evidencialista es de lo que se mira. ¿Quién creó el mundo? ¿Verdad? La gente, en los tiempos antiguos, cuando la gente no estudiaba la palabra, no tenían al alcance una Biblia, ¿cómo se podían imaginar que había un Dios real? Por la creación, ¿verdad? Por lo que veían, por lo tangible. Ese es un método de la apologética cristiana, que es la evidencialista. Todo por lo que miran se dan la idea de que existe un creador que hizo todas las cosas. Y existe otro método que es el presuposicionalista. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Chris, ¿alcanzas a ver? Sí. Los presuposicionalistas enfatizarían que las evidencias no convencerán a los incrédulos de seguir a Dios, porque las personas son gobernadas por sus presuposiciones, las cuales, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, están naturalmente orientadas en contra de Dios. Por tanto, ellos alegarían que no podemos demostrar que Dios es real o defender el Evangelio usando nuestras propias pruebas o evidencias. Este método combina ambos enfoques. Este método alegará que deberíamos usar evidencias y pruebas al defender la fe cristiana y que, sin importar cuán buenas sean nuestras pruebas y opiniones, nadie puede creer en Dios sin su obra salvadora. Los dos enfoques son complementarios, no contradictorios. Bien, esto es decir que ellos argumentan que todo significado y pensamiento, que todos los hechos presuponen lógicamente a la existencia del Dios de las Escrituras, ¿verdad? Ellos combinan lo que son las evidencias
con la definición de llevar a los no creyentes a que existe un Dios real, ¿verdad? Y nosotros debemos presentar a ese Dios bíblico no como el fin del argumento, sino como lo que hace posible el argumento, de lo que nosotros vamos a explicarle a la gente. Y esto demostrarle a los no creyentes que no pueden argumentar o pensar sin la existencia de un Dios, ¿verdad?, en sus vidas. Y esto es de llevar a los incrédulos a ver que el cristianismo puede traerles a su vida una buena experiencia. Ahora, la tarea de la apologética cristiana es dar esas razones a la gente, a los inconversos, de lo que nosotros creemos y para lo que Dios nos llama a que estemos preparados para eso. En la iglesia, en la Biblia se presentan en varios versículos cómo los apóstoles aplicaban lo que era la apologética. En varios versículos podemos ver en Hechos 22:1, si alguien me ayuda a buscar Hechos 22:1, el que lo tenga más rápido, Hechos 22:1. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Es una defensa, ¿verdad? Es presentar en varias porciones, en los siguientes versículos, para no entretenernos, también habla de una defensa ante la gente, de la creencia de uno, de lo que es uno, de la vida de uno, y presentarla con convicción ante la gente. Ahora, el propósito de la apologética no es demostrarle a la gente que uno sabe más, o no es presumir, o no es lucir más inteligente o ganarle a la gente. Ese no es el propósito de la apologética. Los propósitos de la apologética es evangelizar a los escépticos, a mostrarle las evidencias de la fe cristiana. En otras palabras, es ganar almas para Cristo. Este es uno de los propósitos de la apologética. Es responder a las críticas o preguntas de los ateos y no cristianos y desarmar las filosofías de ellos para así llamarlos a la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos que conocer perfectamente nuestra doctrina para que cuando nosotros salimos a evangelizar, nosotros poder desarmar esas doctrinas que ellos tienen. Por decir, si nos topamos con un mormón, nos topamos con un testigo de Jehová, nosotros dominar lo que creemos, ¿verdad? Tenemos que estar bien firmes en lo que la doctrina que nosotros creemos. Y otro propósito es edificar a los hermanos en la fe, o sea, edificarnos a nosotros mismos y darles las razones para confiar más en las gloriosas verdades del Evangelio y ayudarles también a defender nuestra fe. Nosotros tenemos que tomar esas armas para nosotros poder defender el Evangelio, como ya dije antes, el Evangelio que ha sido más atacado en todo el mundo. Y también para no permitir la infiltración de doctrinas falsas dentro del cuerpo de Cristo. Hoy día eso se está viendo mucho, ¿verdad? Cómo las doctrinas falsas se están infiltrando dentro de las iglesias, dentro de las grandes iglesias, y el pueblo no se da cuenta. Yo no sé si ustedes se acuerdan del G12. Es una doctrina falsa que tambaleó a muchas iglesias. Y la gente no lo percibe porque no tienen el pleno conocimiento de la doctrina en la que están arraigados, porque no hay una cimentación sólida en sus vidas de lo que han creído. Entonces tenemos que saber todo lo que, en qué consiste nuestra doctrina. Ahora, ¿para quiénes es la apologética cristiana? Sabemos que la apologética, ¿sabías que la apologética es un mandato bíblico? ¿Sabían o no sabían? ¿Verdad? Es un mandato bíblico. El texto clave, que es la esencia de la apologética cristiana, lo vemos en 1 de Pedro 3:15. Si alguien me ayuda, por favor, con eso. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Correcto.
santificad al Señor. La apologética cristiana es fundamentalmente la presentación de esa defensa razonable. Y sabemos que la apologética es para todos los cristianos, para todos aquellos que somos capaces de presentar un evangelio. Y debemos ofrecer una confiabilidad y veracidad. Y debemos involucrarnos en nuestro contorno, con los que están a nuestro alrededor. No sabemos si son ateos, si son musulmanes o si son de otra denominación, y nosotros con esa seguridad poder involucrarnos en esa plática porque estamos bien cimentados en lo que estamos creídos. Y dice la primera parte dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y yo me pregunto, ¿estamos bien preparados para presentar esa defensa ante... ¿Qué hacemos cuando llega un testigo de Jehová a la casa a tocar? No se le abre. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen esa facilidad, ese conocimiento de la palabra como la tiene un testigo, erróneamente, pero cómo ellos se preparan para salir a predicar. Yo venía a mi mente cuando un boxeador va a luchar con otro, a boxear con otro, cómo estudian las estrategias. Ellos estudian y se conocen al contrincante, lo conocen perfectamente, que cuando llegan a boxear ya sabe qué es lo que le va a tirar, qué golpe le va a tirar, cómo contrarrestar esos golpes. Ahora, también igual lo vimos ahora en el Mundial recientemente, ¿qué es lo que hacen los equipos? Se estudian unos a otros, se estudian con el contrincante para saber de qué manera atacar. Y yo me pregunto, ¿nosotros qué hacemos? ¿Estudiamos la palabra para ir afuera a enfrentarnos con las diferentes doctrinas que hay afuera? Lo dejamos de tarea, ¿verdad? A la segunda parte de este versículo es la parte que muchas veces no la tomamos al pie de la letra, ¿verdad? Porque no hay ninguna excusa de que un cristiano sea incapaz de defender su fe. No hay excusa, hermanos. No tenemos excusa ninguna de que nosotros no podamos defender nuestra fe. Todos debemos de estar preparados para poder defender nuestra fe en lo que hemos creído. Y entonces la segunda parte, el segundo aspecto de la apologética es evitada muchas veces porque debemos, dice el texto, con mansedumbre y reverencia. Pero ¿qué pasa a veces? Entran el coraje y empieza, porque nos topamos con personas cercas, no sé si me acepte la palabra, cercas, ¿verdad? Entonces mucha gente no tiene la paciencia para lidiar con ese tipo de personas, pero eso no es la defensa de nuestra fe. Nosotros tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia y con amabilidad nosotros poder defender lo que nosotros creemos. No tenemos que ser mal educados, no tenemos que ser irrespetuosos, sino que con mansedumbre, dice el versículo, con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Practicamos la apologética cristiana y debemos hacer fuertes y firmes, que nos mueva de lo que nosotros hemos creído. El hecho de que, como luego dicen, el que se enoja pierde. Entonces no tenemos que alzar la voz, no tenemos que contender con la persona, simplemente nosotros defender nuestras convicciones firmemente en lo que hemos creído. Ese es el propósito, porque si nosotros ganamos un debate, vívido, pero perdemos la persona, perdemos el alma de esa persona, entonces hemos perdido el objetivo de lo que realmente es la apologética, ¿verdad? Dice aquí, si ganamos un debate pero alejamos aún más a la persona de Cristo por nuestra actitud, hemos perdido el verdadero propósito de la apologética cristiana, ¿verdad? A eso no salimos nosotros a defender nuestra fe, sino que a explicar clara y sencillamente en qué está fundada nuestra doctrina. Y la palabra enseña que la mente del hombre no creyente siempre está en contra de Dios. En Romanos 5:8 es un texto muy conocido. Si alguien me lo dice, por favor. Romanos 8, del 5 al 8.
8 del 5 al 8, sí. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar. Correcto, entonces en la calle nos vamos a encontrar con personas que su mente, como son personas no creyentes, su mente siempre va a estar en contra de Dios. Entonces nosotros vemos que la apologética cristiana tiene un rol esencial a la hora de evangelizar, ¿verdad? Que nosotros estemos preparados, que tengamos esas armas que nos da la apologética para que nosotros lo aprendamos antes de evangelizar y después de evangelizar, ¿verdad? Que nosotros sepamos en qué hemos creído. Y la ignorancia no es la madre de la devoción, sino de la herejía. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos, yo no sé si los que ya tienen muchos años de cristianos, podemos, ahora que estamos en esta etapa y que estamos con el pastor que tenemos, gracias a Dios, de cómo él nos motiva y nos enseña la palabra. Yo recuerdo mis pastores de cuando yo era niña y la verdad que no menosprecio porque fueron grandes siervos de Dios, unos están, otros ya no están, pero la ignorancia existe, ¿verdad? Porque se agarran textos bíblicos que no le dan la interpretación que no son como debieran, ¿verdad? Pero Dios en su grande misericordia salvaba a los que tenía que salvar, ¿verdad? Pero yo recuerdo varios versículos que se traducían de manera incorrecta, como por ejemplo, el evangelio es para los pobres. La iglesia no dice que es para los pobres. La gente tiene catalogado a los pobres como ignorantes. Y no, la palabra dice que es para los pobres de espíritu, ¿verdad? Entonces, son situaciones en que antes se tomaba literalmente la palabra cuando no era literalmente. Entonces, uno se da cuenta, ¿verdad? Que el pensamiento del hombre siempre va a estar en contra de lo que Dios dice. Y la palabra, así que la apologética tiene el rol esencial, ¿verdad? De lo que es la hora de evangelizar. Y la ignorancia no es la madre de la devoción, sino de la herejía. ¿Qué es la herejía? La introducción de falsas doctrinas en la iglesia, ¿verdad? No es la madre de la devoción, porque yo recuerdo que unos cristianitos, unos ancianitos tan fervientes en la oración, tan gozosos, personas que no tenían muchos estudios, pero hoy día personas con grandes estudios están metiendo herejías en el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces hay una confusión, una mala interpretación ahí. Y hoy día debemos utilizar lo que es la historia, la arqueología y hasta la ciencia, y provocamos que las personas encuentren las contestaciones y evidencias que hacen que el cristianismo sea la única religión con este tipo de evidencias. Gloria a Dios, aleluya. Si en algún momento tienen alguna pregunta o un comentario, siéntanse en toda libertad de expresarlo. Entonces, por eso es que todo cristiano debe ni necesita saber lo que es la apologética cristiana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está aquí más o menos entendido? Amén. Gloria a Dios. Espero que esta enseñanza sea de edificación, ¿verdad? Inclusive para mí, para todos. Vemos que el centro y el corazón de la apologética está en contestar las dudas que la gente tiene allá afuera y corregir los pensamientos erróneos, ¿verdad?, de la palabra sobre la Biblia y sobre la fe cristiana. Y debemos de utilizar estas armas que tenemos, lo que son la historia, la arqueología y la ciencia, ¿verdad?, para que nosotros podamos contestar y disipar esas dudas. A la vez, la apologética sirve en una tarea vital a nivel de clarificar el contenido del cristianismo y de defender sus verdades. La apologética consiste en la defensa de nuestra fe y por ende en la explicación de la misma. La apologética puede y debe ser usada para mostrar que la fe cristiana es cierta y
y las no cristianas son falsas. Ese es el uso que le debemos dar a la apologética, que nosotros demostremos que las otras doctrinas son falsas y que nosotros tenemos la verdad, que Dios nos ayude en eso. Y tener una fe anclada en el conocimiento es tener una profundidad en el camino de Dios, ¿verdad? Tener una fe anclada, debemos de tener nuestra fe anclada. Miren que si nosotros podemos enseñarle a nuestros jóvenes, ellos que están ahorita en edad del aprendizaje de la palabra, si nosotros le podemos enseñar cómo pensar sobre su fe, cuando ellos se encuentren en la situación precisa, ellos van a saber cómo defender esa fe en lo que ellos creen. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y antes de que podemos llamar a las personas a la fe, nosotros tenemos que darles la información, el contenido en lo que deben de creer. Y esto involucra la mente, involucra la comunicación de impartir esa información en la que ellos, de la que ellos puedan aprender. La apologética sirve en una tarea vital a nivel de clarificar el contenido, ¿verdad?, del cristianismo y de defender sus verdades. Esto puede causar, esto no es una fe salvadora, pero sí implica mucho en el soporte de los ingredientes de los necesarios de la fe, ¿verdad? Sabemos que el conocer la palabra, eso no nos salva, ¿verdad? Pero sí nos ayuda mucho cuando nosotros defendemos esa fe, ¿verdad? Nos da los ingredientes necesarios. Y ya sabemos que la apologética consiste en la defensa de nuestra fe y por ende la aplicación de la misma. Y al hacer esto, la apologética no consiste solamente en la defensa de nuestra fe, sino también en la defensa contra la mentira, ¿verdad? Y la apologética puede y debe ser usada para demostrar que la fe cristiana es verdadera y que las no cristianas son falsas. Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver que nosotros somos cristianos evangélicos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué somos cristianos evangélicos? ¿En qué hemos creído nosotros para que nosotros nos llamemos cristianos evangélicos? Esta es una serie de puntos que ahora sí, Jennifer, ¿me ayudan a repartir? Quiero compartir con ustedes y les quise traer un pequeño resumen de en lo que nosotros creemos, por qué nos llamamos cristianos evangélicos, y también les traje un pequeño resumen de otras denominaciones como son los adventistas, como son los testigos de Jehová, como son los musulmanes y los mormones, que yo creo que son las doctrinas, aparte de la católica, son las doctrinas de más auge, ¿verdad? Sabemos que el islamismo está creciendo a pasos agigantados, entonces, pero muchas veces nosotros desconocemos esas doctrinas. Entonces, tenemos que conocer esas doctrinas para saber nosotros qué textos bíblicos nosotros vamos a usar para contrarrestar y demostrar que la doctrina de nosotros es la verdadera. Creemos, ¿por qué somos cristianos? Dice este es como una base de por qué nosotros creemos en lo que creemos. Creemos en la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Y tenemos la base bíblica donde nosotros podemos encontrar de por qué nosotros creemos, donde la palabra nos dice de que la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros creemos en Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad y el único Hijo de Dios. Nacido de María, murió y resucitó físicamente. Creemos que Él ascendió al Padre y Él mismo vendrá otra vez en persona, y que sencillamente todos somos seguidores de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Creemos en un solo Dios, perfecto en santidad, infinito en sabiduría, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, que siempre ha existido en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es eterno y su naturaleza no sufre ningún cambio. Este es un texto que otras denominaciones no lo mencionan.
mencionan, como los mormones, como los testigos, dígame, ¿no? Ok. Como los testigos, ¿verdad? Y nosotros aquí podemos demostrar que son tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo, tres personas con esencia, con naturaleza divina, cada uno con naturaleza separada, pero existe un solo Dios, ¿verdad? Y los tres son Dios, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Y tenemos la base bíblica para eso. Dios es eterno y su naturaleza no sufre ningún cambio. Y lo vemos en Apocalipsis 1.8 y Santiago 1.7. No quiero extenderme a cada versículo por la hora. Creemos que el hombre es pecador y que necesita la salvación de Dios. No hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3.23. ¿Alguien se lo sabe? ¿Un texto? Cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Correcto. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y el único mediador es Cristo Jesús para llevarnos a la salvación. Creemos que Satanás es un ángel caído voluntariamente al rebelarse contra Dios. En Isaías 14, del 12 al 15. Se convirtió en enemigo de Dios y de todos los creyentes. ¿Verdad? Eso, nosotros creemos en eso, dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9 y Apocalipsis 22. Creemos que el primer credo de la iglesia cristiana, el credo de los apóstoles, es nuestra fe y nuestra práctica son como las de la iglesia primitiva del siglo I. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, el cual fue concebido por el Espíritu y poder de Dios, el Padre, nació de María siendo virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado el tercer día, resucitó de entre los muertos, fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre, de donde ha de venir en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo que Él ha sido enviado del Padre, su Espíritu Santo, para dirigir a los creyentes. Creo en la resurrección del cuerpo. Mire, hermano, si usted ve a una persona y no sabe si está endemoniada o no, hágalo repetir esto. Si esa persona le testifica con su boca que Cristo vino, murió, resucitó en carne y murió en carne y resucitó, anduvo aquí en la tierra y subió a los cielos, ahí va a detectar usted y la persona, porque el diablo no puede confesar eso. El diablo no lo puede confesar. Entonces, esa es una esencia de nosotros como cristianos en lo que nosotros creemos. Bendito sea Dios, y tenemos todas las armas, hermano, todas las armas para nosotros defendernos en cualquier circunstancia. Creemos que el hombre es digno pecador y no puede salvarse a sí mismo. Creemos que al principio el hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza y que a causa de la desobediencia del primer hombre Adán, todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que se rompió, ¿verdad?, la comunicación ahí por medio del pecado del primer hombre que fue Adán. Creemos en el bautismo, la iglesia y las buenas obras que son importantes, pero no para salvar. Eso no nos salva, no salva al alma perdida. No somos salvos espiritualmente por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? No podemos hacer nada para nosotros poder alcanzar la salvación, sino que es meramente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, en nuestro lugar y siendo nuestro sustituto. Y tenemos ahí todos los versículos que apoyan esto, lo que creemos, esta doctrina. Cristo es el único que puede salvar y Él es nuestra única esperanza. Creemos que la salvación del alma es por pura gracia, no por obras, que es un favor no merecido, porque nosotros no merecíamos ser salvos, y es solo por la fe, ¿verdad? La fe salvadora. Ya el pastor nos explicó los tipos de fe, y un tipo de fe es la fe salvadora. Solo alcanzamos la comunión con Dios por medio del sincero arrepentimiento y la fe en Cristo. No tenemos que hacer nada más, ¿verdad?, más que aceptar a nuestro Señor y creerle. Así llegamos a ser hijos de Dios y recibimos la vida eterna. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Los católicos, para ellos, una de las doctrinas de ellos es que la muerte de Cristo no fue suficiente para limpiar nuestros pecados, sino que hay que hacer obras,
para que ellos puedan ser salvos. La muerte de Cristo no fue suficiente. Entonces, con estos versículos nosotros podemos contrastar esa doctrina de ellos. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Tenemos paz con Dios. Dios nos llama santos y nos declara justificados por los méritos de su Hijo Jesucristo. Ya conocemos a Dios personalmente y Él nos conoce, ¿verdad? Bendito sea Dios, qué bonito que Dios nos conozca, ¿verdad? Les platico una anécdota que hace tiempo estaba yo entre testigos de Jehová. Entonces, mire hermano, a veces que las palabras no son necesarias para nosotros expresar que somos cristianos. Entonces una señora se me acerca y me dice, oye mija, ¿tú conoces a Jehová? Me dice, y le digo, claro, y lo mejor que eso, Él me conoce a mí, Él sabe quién soy yo. Y dice, ay mijita, yo sabía que tú tenías algo especial. Gloria a Dios por ello, porque Dios nos pone en el momento donde nosotros le podemos hablar a esa gente del Señor, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y este es el verdadero evangelio y no hay otro. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, en ese momento nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida. Creemos que aunque somos salvos por gracia, somos salvos para buenas obras, para servir a Dios con toda nuestra fuerza y para su gloria. No somos salvos por obedecer, sino que más bien obedecemos porque somos salvos. ¿Verdad? La obediencia a Cristo comprueba que somos hijos de Dios. Eso es lo que nosotros nos identifica allá afuera como hijos de Dios. Creemos en las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y conducta. Nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios la que rige nuestra conducta, cómo nosotros debemos de pensar, de actuar y de guiarnos. La palabra de Dios fue inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo en sus manuscritos originales. Los concilios y pastores pueden errar, pero la palabra de Dios permanece fiel y nunca cambia. Creemos en las doctrinas de la Biblia y rechazamos como inciertas las doctrinas y tradiciones de los hombres. Creemos en el sacerdocio del creyente. Solo oramos a Dios y le rendimos culto. No vamos a Cristo a través de ningún intermediario. Esto es otra base bíblica con la que nosotros podemos también contrarrestar otra doctrina de los católicos, que es que ellos necesitan santos para poder llegar a Dios. Tienen que orarle a los santos para que Cristo los pueda escuchar. Y aquí dice que nosotros no necesitamos intermediario. Cuando Cristo murió, ese velo se rasgó y nosotros tuvimos entrada al Padre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos de ningún santo para que nosotros podamos ser escuchados. Cristo es nuestro único mediador. Y nos confesamos directamente a Dios. Solo Dios perdona nuestros pecados, nadie más. Nadie más, como en la doctrina esta se cree que hay que ir a confesarlo al hombre, no solamente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos confesar nuestros pecados y Él es el único que nos perdona. Cada creyente tiene el derecho y la obligación de leer la palabra, de estudiar la palabra, y así se acerca a Dios y crece. ¿Cómo crece nuestra fe? Por medio de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos las obras de Dios, los milagros y la presencia de Dios, es como nosotros crecemos en el Señor. El creyente ministra al orar por otros, y cuando les anima o enseña, también el creyente está ministrando. Creemos en la Iglesia Universal, de la cual Cristo es la cabeza. Esta está compuesta por todos los que creen en Jesucristo y le reciben como Señor y Salvador personal. Toda la iglesia, todos los que aceptan al Señor Jesús como su Salvador personal, todos pertenecemos a una misma iglesia. Creemos en la iglesia local, un grupo de cristianos en Cristo Jesús, que esos somos usted y yo, somos todos nosotros. Un grupo de cristianos en Cristo Jesús bautizados y unidos voluntariamente con el propósito de adorar a Dios, de practicar las dos ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor.
meditar en las doctrinas de la Biblia y cultivar la comunión los unos con los otros y propagar el Evangelio. Eso es nosotros, y para eso nosotros nos congregamos. Creemos en la resurrección de los salvos y de los perdidos. Los salvos, sabemos que un día van a resucitar los muertos, los salvos saldrán a resurrección, a vida eterna, cuando venga Jesucristo, y los perdidos a la resurrección de eterna condenación. Este es otro texto bíblico de aquellas doctrinas que dicen que no hay infierno, que la vida se acaba para el que se muere, y ahí si no aceptó a Jesús, ahí se va a quedar y es la muerte eterna. Eso no es verdad, porque la Biblia nos habla de un lugar de condenación, de tormento día y noche, ¿verdad? Y un lugar que está preparado para el diablo, sus ángeles y sus seguidores. Entonces, esto es otra base bíblica con la que nosotros podemos contrarrestar. Creemos que los creyentes en Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios al morir. Lo vemos al ladrón en la cruz, ¿verdad? Que Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces creemos que los creyentes en el mismo momento de que mueren, ascienden a la presencia de nuestro Dios. No hay purgatorio. Esta es otra idea de otra denominación, que dicen que hay purgatorio, que las almas están en el purgatorio cuando mueren. No es verdad. No hay ninguna condenación para nosotros que somos de Cristo. Por eso no oramos por los muertos, ¿verdad? No hay culto a los muertos. No les rezamos novenario ni nada de eso. Creemos que nuestro Señor Jesucristo ha establecido la cena del Señor como recuerdo de su muerte hasta que Él vuelva. No es sacrificio, sabiendo que Cristo ya no muere más. El pan y la copa solo simbolizan su cuerpo inmolado y su sangre derramada en la cruz. Es un mero símbolo de recordar el sacrificio de Dios en la cruz. Tampoco nos trae mérito cuando nosotros la hacemos. La cena del Señor simplemente nos recuerda que debemos adorarle continuamente. Creemos que el bautismo es solo para los creyentes por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, ese es otro versículo clave para otra denominación, que dice que el bautismo tiene que ser solamente en el nombre de Cristo. Pero ya una vez el pastor nos explicó por qué Pedro les mencionó a los judíos, por qué en el nombre de Jesús, porque era Jesús al que ellos rechazaban. Entonces tenía que incluir en el bautismo el nombre de Jesús. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Y ahí está la base bíblica con la que nosotros podemos respaldar por qué creemos nosotros eso. Y ya sabemos con quién, con esa persona que dice que solamente en el bautismo de Jesús. El bautismo no nos limpia, sino que simboliza lo que ocurrió cuando morimos, ¿verdad? La Biblia no menciona el bautismo de infantes, por eso es que nosotros no bautizamos a los infantes. El bautismo simboliza que morimos para el mundo y resucitamos para Cristo, ¿verdad? Creemos que todos los creyentes son ministros, según los dones que tienen. El ministerio principal de los pastores de la iglesia es equipar a cada creyente a descubrir y usar los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros no todos tenemos los mismos dones, tenemos diferentes dones. Entonces, una de las cosas de los pastores, y yo creo que nosotros, lo repito, tenemos un excelente pastor porque nos motiva a descubrir en qué área nosotros podemos ser mejores, a descubrir esos dones que Dios nos ha dado para su obra, para ponerlos en práctica para su obra. Creemos que todos los creyentes son ministros, lo repito. Creemos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está en cada creyente desde el momento que él recibe a Cristo como su propio Señor y Salvador. Desde aquel día somos regenerados, habilitados, asegurados, sellados, garantizados y bautizados por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo da dones espirituales a cada creyente para edificar a otros y para servir a Dios. Desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros somos sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. No se tendrá la evidencia en lenguas, porque eso es otra cosa, pero somos sellados con el Espíritu Santo, donde nos dice que somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo hace posible que vivamos una vida santa,
cuando andamos completamente rendidos a Cristo. Bendito sea Dios. Él es el Espíritu Santo, es el que nos redarguye, nos ministra, nos insta. Él nos ayuda a entender las Escrituras, a discernir, nos ayuda a orar. La Biblia dice que muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, no pedimos como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar como debemos y nos ayuda a evangelizar. Él es nuestro consolador. Bendito sea Dios. Creemos en la sanidad divina. Creemos que Dios es todopoderoso y si en su voluntad Él puede sanarnos instantáneamente o por medio de la medicina, pero es Dios quien nos sana y según su deseo. La base bíblica la encontramos en Hechos 3:13. En el caso de Job, vemos un caso especial, ¿verdad? Que Dios permitió la